Doctor Lodiani, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a platicar de un tema que considero muy importante, lo he repetido muchas veces, está en todas mis redes, sobre todo en YouTube, he hecho varios programas, he dado conferencias de ello, pero hay mucha gente que todavía no está consciente y no sabe qué es, qué son, para qué sirven, son los probióticos. ¿Qué son los probióticos? No ¿Qué son tengo los idea. probióticos? Básicamente, los probióticos son bacterias que están dentro de tu tracto digestivo, es tu flora intestinal, digamos que tu microbiota. Y pues por mucho tiempo no les pusimos atención y siempre consideramos que las bacterias eran patógenas todas, es decir, que nos generaban enfermedad. Pero nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta en los últimos años que generan simbiosis con nosotros. ¿Qué es O sea, eso? Simbiosis significa que cuando dos seres vivos se ayudan entre sí, así como un tiburón y una rémora, que así se va comiendo los parásitos y las sobras de la comida. Okay. Entonces, nosotros hacemos simbiosis con las bacterias y de hecho tenemos por cada célula que tenemos en el cuerpo, tenemos 10 bacterias. O sea, si hubiera una cámara que tomara una foto, seríamos más bacteria y aparecería más bacteria que ser humano. Y hemos ido evolucionando durante los 3.5 millones de años que existimos con diferentes tipos de bacterias. Las tenemos en todas partes, estamos completamente colonizados. Y lo que es muy interesante es que últimamente, bueno, siempre en medicina nos hemos dado cuenta que tenemos 3 esferas, ¿no? Tenemos las 3 esferas psico-biosocial. O sea, tenemos que tener la mente bien, tenemos que estar biológicamente bien, es decir, nuestros genes, lo que comemos, nuestros hábitos, y socialmente, porque somos un animal social. Totalmente. Influye muchísimo cómo estamos y cómo están nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja. Y últimamente el enfoque, sobre todo de 2 países que creo que van a llevarse, a los demás de calle, Polonia y Bélgica, están enfocados en la microbiota, en las bacterias. De hecho, la medicina del futuro, lo escucharon aquí, van a ser bacterias. La medicina del futuro van a ser bacterias. Van a ser bacterias. O sea, hoy tu tema es que hablemos de bacterias. Hoy vamos a hablar de bacterias, cómo funcionan en el cuerpo, porque es muy interesante. O sea, dependiendo del tipo de bacterias que coloniza tu tracto digestivo, es cómo reaccionas, es el estado de ánimo que tienes, es cómo te relacionas con el mundo. A mí me parece increíble. A ver, explícame esto, doctor Lodiani. Ahorita lo vamos a ir dando, pero en pocas palabras, y al final vamos a explicar todo, pero lo que comemos va a influir sobre nuestra microbiota, ¿sí? Porque todo el tiempo lo estamos alimentando. Okay. Nuestra microbiota influye sobre nuestra mente, sobre nuestras decisiones, sobre nuestro estado de ánimo. Y entonces eso a la vez influye sobre nuestras decisiones de lo que es que comemos, y entonces se vuelve un círculo, puede ser vicioso o puede ser virtuoso. Okay. Entonces, las bacterias no nada más nos van a ayudar en el estado de ánimo, sino van a elevar nuestro sistema inmunológico, se van a encargar de nuestro sistema inmune, van a generar ciertas vitaminas, nos van a ayudar a absorber otras vitaminas, a desdoblar carbohidratos y a generar ciertos ácidos grasos. Hay ciertas grasas que digamos que son esenciales, que no las podemos adquirir de afuera, que las necesitamos producir nosotros, y en este caso no nosotros, sino estas bacterias. Okay. Y lo que sucede es que cuando tú estás dentro de tu madre, cuando eras un bebecillo allá adentro, flotando en el líquido amniótico, en el saco vitelino, eras casi estéril. Es decir, no había bacterias. Y por mucho tiempo, hasta hace unos par de años, pensamos que literalmente éramos estériles, pero ya nos dimos cuenta que hay ciertas bacterias que están flotando ahí. En el momento en el que tu madre entra en trabajo de parto, y vas a pasar por el canal de parto, en ese momento te contaminas de todas sus bacterias. Claro. ¿Sí? Tanto vaginales como de recto, ano y de la piel. En el momento en el que te pusieron en el pecho para amamantar y tuviste contacto con la piel de tu madre, ahí te empezaste a colonizar por esos 2 métodos. Okay. Al estar tomando esa leche, porque somos mamíferos, mamamos, y son mamas, no son senos, el seno es el de en medio. Al estar pegado a la mama materna... A ver, una mama izquierda, mama derecha, y en medio es seno. Es seno. Ah, entonces, ¿qué bonitos senos? No. No. Okay. Puede ser No, qué bonito no, seno. o sea, que sería como el escote, ¿no? sí, o sea, el seno es la parte intermedia entre una mama y otra mama.
Sí. Ok, Acuérdate gracias. de matemáticas 6 ahí en prepa, ahí ingenieros seno, coseno, así el seno siempre es hacia abajo. Y estas son las mamas, somos mamíferos. Sí, está mal dicho. Ok. De repente agarramos ahí como ciertas palabras y... Pero bueno, yo no puedo darme ese lujo. No, pues no eres doctor. Ajá. Continuemos, doctor. Y entonces cuando ya te pusieron a mamar y empezaron a pasar ahí ciertas inmunoglobulinas E y A que van a generar tu sistema inmunológico. Aparte de las bacterias que te colonizaron. Entonces, realmente gran parte de nuestro sistema inmunológico depende de nuestra mamá. O sea, si tenemos muy buen sistema inmune, otra cosa que le tenemos que agradecer a las mamacitas. Entonces, en ese momento, te colonizas y tenemos bacterias en la conjuntiva, en los ojos, en los oídos, en la piel, el tracto respiratorio, tracto digestivo, vagina. En todas partes estamos colonizados por bacterias. Y eso es lo que nos da una cierta estabilidad. Ok. Han hecho muchos experimentos. Bueno, hemos hecho muchos experimentos, unos buenos y otros malos, pero agarran una rata, en el momento en el que nace, la esterilizan completamente, la ponen en una cámara estéril para ver cómo se desarrolla. Y se empiezan a dar cuenta que físicamente no se desarrolla como se debe desarrollar, su musculatura no se desarrolla, no alcanza el tamaño que el resto de las ratas de su especie debe de alcanzar, sufre de retraso mental, tienen ansiedad y cuando las ponen en contacto con otras bacterias, con otras ratas, unas son rechazadas y son antisociales. Entonces no nada más es sobre nosotros, sino sobre todos los animales y por eso me parece pues muy importante este tema, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios tiene? O sea, Es lo que yo te iba a preguntar. Ajá. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de tener bacterias de buena calidad en nuestro tracto digestivo? Número 1, nuestro sistema inmunológico. Vas a tener defensas para que te cuiden. ¿Y cómo? Si tú tienes en esta mesa colonizado por miles de millones de bacterias que te ayudan y que nos ayudan a nosotros, y de repente te vas y te comes unos tacos, está hablando de tracto digestivo, en la calle de Salmonella typhi, es decir, de fiebre tifoidea, y entran ahí unas 10, 20 bacterias, pues estas bacterias van a empezar a competir por alimento. Claro. Y entonces lo más probable es que pues no se puedan reproducir las bacterias patógenas. Ok. Entonces esa es una manera, digamos que una manera física, como si estuvieras literal en guerra. La otra es por adhesión. Para que una célula se pueda contaminar y se pueda enfermar, se necesita unir una bacteria a un receptor. ¿Sí? Cuando estuvimos viendo que el COVID no es una bacteria, es un virus, pero más o menos lo vieron que tenía como piquitos ahí y esos se pegaban dentro de un receptor y eso genera la enfermedad. Si tú tienes bacterias buenas con las que haces simbiosis y se pegostean en esos receptores, ya están tomados los receptores, entonces cuando entran esas otras bacterias no se pueden pegar y entonces no generan la enfermedad. Ok. Entonces, número 1, inmunidad, creo que es súper importante. Elevar nuestras defensas. 2, cuando comemos fibra, que nosotros le llamamos prebióticos, los probióticos es la bacteria en sí, los prebióticos es lo que va a comer la bacteria. Y las bacterias generalmente se alimentan de fibra, de verduras, de frijoles, de nueces, de semillas, de todas estas cosas nutritivas, digamos que son crudiveganas. Cuando desdoblan estos carbohidratos, porque generalmente son carbohidratos, unos que nosotros no podemos asimilar, pero ellas sí, generan ácido láctico. Y al generar ácido láctico, hacen el pH de nuestro tracto digestivo más ácido. No entiendo eso. El pH es el potencial de hidrogeniones. Todo elemento tiene un potencial de qué tan ácido o qué tan básico es, qué tan alcalino. Siendo lo más ácido, ácido clorhídrico con valor 1, y siendo lo más alcalino, la sosa cáustica 14. O sea, las dos al final te queman, pero una de una manera alcalina y otra de una manera ácida. Ok. Y tú no puedes sobrevivir en un medio ácido ni en un medio alcalino. Nosotros sobrevivimos con un potencial de 7.3. Ese es nuestro pH. 7.3 es el pH. 7.3. Todo el tiempo estamos en este pH. Si de repente entra algo ácido en nuestro cuerpo, tenemos mecanismos para boferear, ya sea por medio de respiración o por riñón. ¿Qué es boferear? Equilibrar. Ok. Le metes un buffer. O sea, si de repente se va muy ácido, metes una sustancia, por ejemplo, calcio, y entonces se equilibra. Doctor Lodiani, pero
de manera práctica, la gente que nos está viendo en este momento, ¿cómo puede comprar un probiótico o dónde lo puede encontrar? Ok, ya hay probióticos a la venta, ¿sí? O sea, en general y por mucho tiempo, uno, pues cuando eres chiquito y estás en contacto con la tierra, o sea, que nuestros papás, tú eres de mi generación, Sí. somos la misma generación, pues sí estaban medio preocupados, pero no tanto. Y entonces ahí estábamos con el perro y andabas chupando al gato y te comías la tierra y estabas en contacto con diferentes y tomabas ambientes. agua de la llave, Y tomabas de la agua. manguera. Exactamente, y entrabas a la casa de tu amigo y no todo estaba esterilizado Claro. y no usabas cinturón de seguridad, por si todas este tipo de cosas nos dieron una gama muy grande de ciertas bacterias. Por y entonces supuesto. nos generaron inmunidad a otras bacterias. Ok. En este momento, cuando de repente veo a las mamás que le están lavando las manos a los niños todo el tiempo y le están poniendo ahí alcohol para desinfectar y demás, lo único que están haciendo es debilitando su sistema inmunológico. Ok. Porque todo el tiempo tu sistema inmunológico tiene que estar trabajando para defenderte. Entonces, si vives en una cápsula, sucede lo que sucedía con estos ratones. Entonces, el contacto con diferentes humanos, o sea, se pasan billones, por ejemplo, si te andas besuqueando ahí con diferentes personas, por ahí se pasan millones de bacterias. Claro. No hablemos de relaciones sexuales y demás. Entonces, la relación con humanos, obviamente, vas a adquirir probióticos con los diferentes alimentos. Los alimentos por mucho tiempo y O sea que aquí la sugerencia es que se besen al por mayor, ¿o qué? no, pues que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Yo nomás así digo pero pueden comer alimentos fermentados. O sea, al final, un fermentado, o sea, ¿Qué es eso de alimentos fermentados, doctor ok. Bordigheni? Estábamos hablando de alcohol. Vamos a platicar así un paréntesis rápido cómo se genera un alcohol. O sea, un alcohol es básicamente una bacteria digiriendo un carbohidrato y el desecho que genera es alcohol, es OH. Y eso se queda como un fermentado, porque se está fermentando. El Ok. proceso de fermentación lo lleva a cabo una bacteria. Y eso sería, por ejemplo, la cerveza, el pulque, champaña, vino. Cuando es un destilado, agarran ese alcohol, lo empiezan a calentar para que se evapore el alcohol, pase por un alambique y se concentre el destilado. Ok. ¿Ok? Ok. Entonces, todo carbohidrato tiene la posibilidad de fermentarse y de convertirse en alcohol. Ok. Un paso previo, por ejemplo, el tepache. Seguramente has probado el tepache. Nunca. Bueno, el tepache así agarran la cáscara de las piñas y lo dejan fermentar. Esos, ahí se están reproduciendo bacterias. Entonces, si comemos alimentos fermentados, estamos inoculando a nuestro cuerpo de bacterias amigables. Ahora que estuve en Japón, te das cuenta que muchos de sus alimentos vienen fermentados, ¿no? Así los frijoles de soya, ciertas No, algas. es que es una bronca, porque como sabes, está todo en japonés y no todo el mundo habla inglés allá. No, nadie habla inglés. Entonces es una bronca, porque llegas a una farmacia o a un súper y todo lo ves, o sea, en japonés todo, y no sabes ni qué compras. No sabes, pero por ejemplo, cuando llegas y pides en un restaurante y que te den de todo, empiezas a probar y tiene este sabor que se siente como burbujeante. Literal, son burbujas de oxígeno o de CO2 que están liberando las bacterias en un fermentado. Y hay muchísimos alimentos que comíamos antes y los hemos eliminado, fermentados, que van a poblar nuestro tracto digestivo. Por ejemplo, Alex, ¿dónde puedo comprar? ¿Hay un lugar donde compro un probiótico? Por supuesto. Llego, oiga, quiero y- 100 pesos de probióticos. Y no le hago publicidad a nadie, pero, o sea, buscando, porque obviamente esto es súper importante. O sea, si tú tienes un paciente que está enfermo y le empiezas a modificar su flora intestinal, se empieza a sanar. O sea, hay experimentos que agarran una rata que tiene sobrepeso y obesidad y agarran una rata sana atlética y extraen las bacterias del intestino de esa rata y se le insertan a la otra rata y la otra rata baja de peso. Entonces, a ese nivel. Entonces, ya estamos investigando a niveles increíbles y obviamente yo empecé a buscar... No, pues es un campeón mundial del Canelo que me inyecten a mí. Exactamente. ¿Por qué? Porque obviamente esas bacterias van a pedir cierto alimento. Esto es la belleza de eso. Ok. Si tú todo el tiempo estás comiendo cosas procesadas, estás comiendo lácteos, harinas, azúcar, esas bacterias son las que se van a reproducir en tu tracto digestivo. Y sabemos que tenemos una conexión entre nuestro cerebro y nuestro tracto digestivo a través de un nervio que se llama el nervio vago. Ok. Entonces, esas bacterias van a empezar a pedirte esos alimentos.
A diferencia que si una persona come sana y come verduras y come carnes de buena calidad y come nueces, semillas, etcétera, etcétera, va a tener bacterias de muy buena calidad. Va a depender del prebiótico que le des. Entonces me puse a investigar y encontré una empresa en Guadalajara que se llama Pavia, ahí la pueden buscar, y ellos se fueron más allá de, porque generalmente los probióticos vienen en un huevecillo. Te los tomas, llegan, se estabilizan o digamos que se integran a tu tracto digestivo y se empiezan a reproducir y empiezan a madurar y entonces empiezan a tener los efectos. Estos cuates lo que hicieron es comprar bacterias ya genéticamente alteradas y luego hacer un biodigestor. Okay. Es decir, un estómago sintético. Y entonces meten ahí esas bacterias, hace que proliferen, que ya maduren, ya entrenadas, así digamos que ya son cinta negra tercer dan. Okay. Las ponen en un agar, que es básicamente gelatina en donde se pueden alimentar, las bajan de temperatura, te las mandan a tu casa, tú te las comes y ya entra esa bacteria completamente modificada genéticamente, programada así para destruir todo lo que tenga que destruir y absorber y producir vitaminas que tiene que producir. Y pues, es una maravilla. Entonces, ¿qué compro y dónde lo compro? Bueno, esa empresa se llama Pavia. Ajá, Pavia. Pavia. Y les escribes o bueno, lo pides por internet y te va a llegar una hielera con estos productos. Pero suponte, yo nunca he comprado un probiótico y he vivido muy bien. ¿Lo necesito? Pero que también, o sea, aquí es donde te empiezas a hacer las preguntas. Porque, por ejemplo, ahorita que les estaba diciendo, si los probióticos digieren los carbohidratos y generan ácido láctico y acidifican el pH para que no tengas infecciones gastrointestinales y generan otra sustancia que se llama ácido butírico. El ácido butírico, todo el intestino y el colon, que es un tubo, está forrado por unas células que se llaman enterocitos. Okay. Estos enterocitos, su alimento es el ácido butírico, que lo producen los probióticos. Yo a todas las mujeres, por más guapas que estén, si no están en una sesión de fotos, tienen la panza distendida. Y tú lo has notado. Por supuesto. Ok. Eso se llama colitis. Y generalmente es porque sus enterocitos no están sanos. Entonces, cosas como estreñimiento, cosas como tener diarrea, como tener distensión abdominal, como tener gases, todas estas cosas que las podemos... ¿Se pueden acabar con los probióticos? Es correcto, dependen de los probióticos. Entonces tú puedes decir, no, pues es que igual yo no los necesito. La cuestión es que ya te acostumbraste a vivir de cierto modo, ¿no? Entonces la gente no sabe si está enferma o no está enferma. Entonces lo mejor que hay que hacer es empezarle a meter probióticos, meterle buenos alimentos para que se reproduzcan esos probióticos, elevar tu sistema inmune, producir vitamina B1, B12, B6, biotina para el pelo, ciertos ácidos grasos para la piel. Todo esto, por ejemplo, la reabsorción de bilis, la bilis que produces en el hígado para digerir grasas, digamos que es un recurso muy valioso, tanto que no se desecha, sino que se recicla. Lo que lo recicla son estas bacterias. Si no tienes bilis, no puedes absorber ciertas vitaminas liposolubles, como vitamina A, vitamina D, vitamina B, vitamina K, y entonces no estás absorbiendo estas vitaminas, tarde o temprano te empiezas a desnutrir. Y de repente lo empiezan a notar, que por cierto siempre nos dicen qué bonita piel tenemos. Así, Sí. me dicen, no, Gustavo, qué buena piel tiene y demás. Sí, ¿por qué? Porque tienes y estás absorbiendo las vitaminas como lo debes de hacer. Claro. O sea, porque una cosa es que se las des y otra cosa es que las absorbas, Claro, por ¿no? supuesto. Entonces, todo el tiempo estamos comiendo pues, verduras, frutas con pesticidas, insecticidas, metales pesados. Las bacterias te desintoxican de esto. Entonces, oye, ya compré el huevo orgánico. Orgánico, ¿eh? Cambia la vida, ¿no? No sé. No sabes. No sé todavía. Ok. Ya llevo 2 días tomándolo. Ok. No, pues Todo eso a largo plazo. Hay O sea, que por esperar, ejemplo, claro. cuando hacemos antienvejecimiento y empezamos a hacer, no sé, restitución hormonal o metemos ciertos precursores hormonales o ciertos antioxidantes, la gente piensa que va a rejuvenecer de un día para otro. No. O sea, no se nota, en unos 6 meses empiezas a tener resultados. Una, de que no estás envejeciendo al mismo todo. Cuando tienes un problema y estás ansioso o tienes depresión, se refleja en el tracto digestivo. Se empieza a distender, puedes tener gastritis, puedes tener colitis. Y no entendíamos muy bien por qué. Y de repente nos empezamos a dar cuenta
que hay esta conexión del cerebro a través de un nervio vago al tracto digestivo y que hay una comunicación entre nuestro cerebro y nuestro segundo cerebro. Y no depende de las neuronas, porque sabemos que sí tenemos neuronas en el colon, depende de estas bacterias. Tenemos ciertos neurotransmisores. Un neurotransmisor, como una hormona, son como mensajes que manda el cuerpo a ciertos órganos, a ciertos tejidos, a ciertas células diana para comunicarse. Las hormonas viajan a través de la sangre, por las arterias y por las venas, y los neurotransmisores viajan a través de los nervios. Un neurotransmisor muy importante y... Las arterias y las venas es lo mismo, ¿no? Las arterias, o sea, al final todos son como mangueras, vamos a verlo como un grupo de mangueras. Las arterias bombean sangre con oxígeno y nutrientes. Y luego las venas jalan esa misma sangre que ya sacó de las células CO2 y desechos para regresarlos al corazón, filtrarlos por el hígado, pasarlos por el pulmón y otra vez. Pero es el mismo conducto, ¿no? La arteria y la vena. Se van haciendo chiquitos y luego se van haciendo grandes. Ok. Ajá. Sí, es lo mismo. Y entonces por ahí viajan. Y los neurotransmisores viajan a través de los nervios. Ahora, muchas de ustedes, y ahorita porque hay así, digamos que una pandemia de estar tomando medicamentos, se sienten deprimidos, se sienten ansiosos y les dan inhibidores de la recaptura de serotonina, Prozac, muy, muy famoso. La serotonina que les está haciendo falta, antes pensábamos que lo secretábamos en el cerebro y ya nos dimos cuenta que el 90% de la serotonina la generan estas bacterias. Entonces, si tú no tienes estas bacterias, no estás generando este neurotransmisor que te da felicidad. O sea, cuando te empiezas a reír, cuando estás feliz, cuando ves un coche que te gusta, cuando ves una mujer que te llama la atención, esto no sucede en el corazón. Esto sucede por un neurotransmisor que se llama serotonina. Que estas bacterias lo generan. Entonces, si no tienes estas bacterias, no generas serotonina, no puedes estar feliz. Cuando ves tu celular, y a todos somos adictos al celular, porque detonamos dopamina. Nos genera así... un efecto dopaminérgico que nos genera felicidad cuando nos dan un like o cuando, no comentaron en tu foto. Y por eso es así tan exitoso las redes sociales. El 80% de la dopamina se genera en el tracto digestivo por estas bacterias. Entonces, señoras... O sea, pero yo no puedo ir aquí a Walmart a comprar probióticos, no hay ahí. Sí, sí puedes. No van a ser de la misma calidad como los que yo digo, pero por supuesto. Y vamos a hablar de qué probióticos. Me queda muy poco tiempo, ya nos pasamos el tiempo. Yakult. Ellos tienen un probiótico. El problema de ese probiótico es que no es muy bueno y te vuelve adicto a los lácteos. Entonces, el probiótico que tienen que buscar, el mejor, que yo recomiendo, si tuve que recomendar uno, pero si van a ir a comprar uno, tienen que buscar que en el frasco, en el bote, diga que tiene 5 cepas diferentes y por lo menos 5 billones de unidades formadoras de colonia. Eso es lo que lo tienen que buscar. 5 cepas diferentes. ¿Y eso dice ahí el papelito? Ahí dice en la parte de atrás. Pero la que quieren buscar es Rhamnosus, Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus rhamnosus. Uno, va a elevar el sistema inmunológico por competencia y por adhesión. 2, es el que genera serotonina. Entonces, señoras, si están deprimidas, no tienen ganas de hacer nada, se despiertan y la vida así parece oscura, lo que les está haciendo falta es esto. Entonces, compren este microorganismo, se lo empiezan a tomar. Obviamente tienen que dejar de tomar alcohol, de comer las cosas que les hacen daño, como lácteos, harina de trigo, azúcar, cosas procesadas. Tienen que, así como si fueran a cultivar la tierra, le tienen que meter cosas, prebióticos, de las cuales se puedan alimentar estas bacterias. Que van a ser verduras, frutas, nueces, semillas, moras, ¿Y etcétera? ¿Cuánto debemos de tomar de este? Uno al día. Porque ya lo encontré, ¿eh? Uno al día. Si pasaron por un proceso, que tuvieron, no sé, una infección, que esto es clásico, y así lo ves en los hospitales, te lo dicen en clase y no lo crees. Llega el paciente, tiene una faringoamigdalitis, le mandas un antibiótico para tracto respiratorio superior y obviamente arrasa sus bacterias. Sale de ahí, se come unos tacos enfrente y le da salmonela. Claro. Porque ya mató sus bacterias. Entonces necesitas, si tuviste un tratamiento con antibióticos, necesitas restituir estas bacterias con probióticos. Oye, amigo, aparte no está caro, ¿eh? No.
No. Ya vi cuánto Y vale. una vez que ya las tienes, ellas solitas se empiezan a reproducir. O sea, porque son seres vivos. Entonces, mientras tú les das el alimento que tienes que tener, vas a tener el sistema inmunológico bien, vas a absorber las vitaminas que tienes, vas a digerir carbohidratos, tu tracto digestivo va a estar bien, se te va a quitar el estreñimiento, gases, colitis, No, pues es etcétera. una chulada Es ese una probiótico. chulada, es una chulada. Doctor Lodiani, ¿dónde te encuentro? Dime, por favor. Me pueden encontrar aquí abajo, en ProHábito TV, eso en YouTube, hablo mucho más, en mis redes, también ProHábito en Instagram, ¿Más? en TikTok. ¿Hablas más? ¿Hablo mucho? Sí, hablo mucho, la Tengo que verdad. esperar a que respires para poder entrar, ¿no? Estás esperando ahí. Y pues bueno, me da muchísimo gusto, espero puedan aprender algo, que lo apliquen. Oye, amigo, ProHábito TV, ya lo vieron ahí. ProHábito ProHábito TV. Amigo, próxima semana dijiste algo del antienvejecimiento. Órale. ¿Qué dijiste? ¿Qué quieres? ¿Restitución hormonal? ¿Qué es eso de restitución hormonal? Pues bueno, cuando llegas a cierta edad, es muy claro en las mujeres que llegan a menopausia y entonces ya dejan de secretar estrógenos, progesterona y por eso se genera. ¿Y hay manera de combatir eso? Claro, Ok. ¿Y también a los hombres? claro. Ok. Nosotros Próximo entramos en jueves. andropausia, empieza a bajar tus niveles de testosterona. Somos más sencillos nosotros que ellas. Pero Próximo jueves, ¿te parece? próximo jueves. Alexis Lodiani, gracias.